Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor. Leemos las Santas Escrituras, Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Voy a leer hasta ahí. La otra semana le enseño el resto de este capítulo tan importante. Amado Dios Todopoderoso, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús, coloco en tus manos esta escritura. Oro para que tu Espíritu descienda sobre este lugar, abra nuestro entendimiento y podamos comprender las Escrituras. Danos sabiduría, te lo pido. Danos entendimiento y ayúdanos a entender mejor lo que el Espíritu Santo habló a través de Cristo Jesús. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Amados hermanos, estoy hablando acerca de los últimos 5 días de vida que Jesús tuvo aquí en esta tierra. Ustedes recordarán que hace ya un mes atrás hablé de su entrada triunfal a Jerusalén. Sucedió un día domingo. 5 días después a Jesús lo matan. Un viernes en la tarde lo crucifican y resucita al tercer día, es decir, el domingo. He estado trabajando estos últimos 5 días de la vida de Jesús.
Ya les dije que durante esos 5 días sucedieron muchas cosas. Jesús enseñó muchas parábolas. No las he enseñado ahorita porque las enseñé en un estudio que di completo sobre este tema, sobre las parábolas. Si alguien dice, uy, cómo me gustaría estudiar las parábolas, está en nuestra página web. Entre ahí, encontrará todos mis estudios. Gloria a Dios, bien ordenados, grabados y filmados para que puedan hacer. Aparte de las parábolas que Jesús enseñó durante esos 5 días, también hablamos de 3 preguntas que le hicieron al Señor, 3 de las cuales el Señor respondió con mucha sabiduría. Ustedes recordarán esas 3 preguntas. ¿Es lícito dar tributo al César? Y el Señor dijo, dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Luego le preguntaron sobre la resurrección, los saduceos, y Jesús también cayó su boca. Y la de la semana anterior, no sé si ustedes recuerdan, que yo toqué un tema importante y también el Señor lo resolvió sobre el gran mandamiento. Hoy, después de que ya se cansaron de preguntarle al Señor, Jesús empieza a hablarle a los fariseos y a los saduceos. El capítulo 23 de San Mateo es un pasaje duro. Jesús le habla fuertemente a estos religiosos porque, como acabo de leer, enseñaban pero no lo ponían en práctica. Eran meros oidores pero poco hacedores. Eran maestros de la palabra pero poco practicantes. Como el dicho popular, y no lo busque en la Biblia porque no lo va a encontrar, el cura predica pero no aplica. Así que Jesús, basado en esto, viene a dar un tema que yo lo he titulado hoy, la hipocresía religiosa. Ahí lo ve usted en la pantalla. Voy a hablar de este tema, porque este tema de la hipocresía religiosa no es solo aplicable a los fariseos y a los saduceos, sino que también es aplicable a muchos que hoy se llaman cristianos. Son hipócritas. Vienen a la iglesia, oyen sermón tras sermón, pero su vida nunca cambia. Siguen siendo los mismos sinvergüenzas, mujeriegos, adúlteros, fornicarios. Ponen cara de piedad en la iglesia, pero por fuera son unos demonios increíbles. Se transforman. Y esto es lo que yo quiero hablar acerca de la hipocresía, ¿qué? Religiosa. Entonces, sin más preámbulo, entremos en mi estudio. Primer punto en Números Romanos. Lo titulé de igual manera, la hipocresía religiosa. Lea conmigo. Los escribas y fariseos fueron calificados como hipócritas por el Señor Jesús debido a las siguientes razones. Imagínense esa palabra tan dura de Jesús, hipócritas. ¿Por qué son hipócritas los fariseos y los escribas? Primero, porque enseñaban al pueblo judío la ley de Moisés, pero ellos mismos no la ponían en práctica. Vamos a leerlo todos. Enseñaban al pueblo judío la ley de Moisés, pero ellos no la ponían en práctica. Mateo 23, 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. ¿Hay discípulos de Cristo? Entonces esto también es para ti, mi hermano. ¿Qué te dice el Señor? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero, ojo a lo que sigue, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Volvamos a repetir este versículo, es bien importante. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque ellos dicen, pero no hacen. Son buenos maestros, pero falsos practicantes. Ese es un problema de muchas iglesias. Pastor predica muy bonito, habla, pero lo que vive, lo que predica no lo cumple. Y eso es lo que el Señor califica como una
Dígalo, hipocresía. Como el padre de familia que en el devocional con sus hijos le habla muy bonito, toca temas muy bonitos, pero cuando está en la oficina, todo lo que le predicó a sus hijos se le olvida. Se convierte en un Tony Curtis, en un super papi, conquistador de toda la secretaria. Pero en la iglesia es espiritual, en la casa es espiritual, pero son meras ¿qué? Palabras. Están como la canción que yo les canto a veces, ¿no? Puras palabras, pero nada de realidad. Así que esta era el enojo que tenía el Señor. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús cuando dice que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos? Es decir, que estos escribas y fariseos eran grandes maestros de la ley de Moisés, la enseñaban al pueblo, eran muy doctos para hablar, se expresaban muy bien, usaban la palabra con mucha sabiduría. Eso es lo que está diciendo el Señor. Por eso Él dice: lo que estos maestros les enseñan, obedézcalo, hágalo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos les enseñan una cosa, pero hacen otra. Y eso es lo que al Señor le molesta. Cuando uno tiene la autoridad para hablar fuerte es porque lo que enseña lo está viviendo. Hay personas que no entienden la Biblia. Entonces dice, la palabra dice que no hay que juzgar. Sí, pero la palabra también me dice que hay que juzgar. La palabra me dice en 1 Corintios 5 que el pecado hay que juzgarlo. Si no, léalo en la casa. La palabra dice que un hombre en Corinto vivía con la mujer de su padre, se acostaba con su madrastra, la iglesia lo había visto y la iglesia no hacía nada. Entonces Pablo dice, ustedes están dormidos, envanecidos. No debieras haberos lamentado para que fuese quitado de entre vosotros el que tomó tal acción. Ciertamente yo en mi espíritu ya he juzgado. Ojo a la palabra, ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. Reunidos vosotros y en mi espíritu en el nombre del Señor Jesús, y el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Así que la gente cuando va al sermón del monte, a Mateo 6, a decir, Jesús dijo que no juzguemos y no podemos juzgar, entonces hay que dejar todo así, está cometiendo un gravísimo error. Porque la palabra me dice en otro lado que hay que juzgar el pecado. ¿Qué es lo que Jesús dice? No juzguéis. Jesús dice que no juzguemos cuando queremos sacarle la paja del ojo del hermano y yo tengo por dentro una viga. Ahí no puedo juzgar porque no tengo ninguna autoridad. Eso es lo que Jesús le molesta. Cuando alguien dice, hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo, y tiene un árbol en el ojo de él. Esto es lo que Jesús le molesta. Y por eso a eso él le llama hipocresía. Porque vienen a tratar de corregir el camino de otro cuando el de él está más torcido y perdido. Pero ojo con lo que estoy diciendo. Ese cuentico de que no hay que juzgar es un error, es una mala interpretación de la palabra. Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque en la medida en que juzgáis seréis juzgados. ¿Cómo le dices a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tú tienes dentro una viga? Saca primero la viga de tu ojo y así podrás sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, corrige tu camino para que tengas la autoridad de juzgar el pecado de tu hermano. Pero no puedes juzgar algo cuando tú estás haciendo lo mismo. Esto es lo que Jesús está condenando. Estos fariseos eran grandes maestros de la ley, le predicaban a la gente, hablaban muy bonito, pero por detrás eran los peores pecadores. Esa es lo que el Señor califica como ¿qué? Hipocresía. ¿Quedó claro el tema de juzgar? Ese cuento de que es que no, es que el pastor está juzgando. Hermano, qué pena, pero ustedes tienen que aprender la palabra. El pecado no se puede tolerar y hay que juzgarlo porque la Biblia lo ordena.
Entonces Jesús aquí también está juzgando. Jesús le está diciendo a los fariseos que son unos hipócritas. Entonces diríamos, Jesús, ¿por qué juzga? ¿Por qué tiene la autoridad Cristo de juzgar aquí? Porque Él no tiene una viga en su ojo. ¿Me está entendiendo? Por eso tiene la autoridad de juzgar. Lea conmigo. El verdadero discípulo de Cristo pone en práctica la palabra de Dios, pero no la mala conducta de quien la enseña. No sé si entendió esto. Léalo entonces en voz alta conmigo. Diga: un verdadero discípulo de Cristo pone en práctica la palabra de Dios, pero no la mala conducta de quien la enseña. ¿A qué me refiero? Usted puede ir a una iglesia y oye un sermón. Tome lo mejor de esa persona, pero si usted sabe que esa persona vive en pecado, tome lo mejor de lo que él le enseña, pero no de lo que él practica. No sé si está entendiendo. Esa es la gran diferencia. Segundo punto. ¿Por qué Jesús calificó de hipócritas a los fariseos y a los escribas? Es mi pregunta. Segundo, ¿por qué estos escribas y fariseos le ponían al pueblo judío mandamientos muy difíciles, pero ellos mismos no hacían el más mínimo esfuerzo por cumplirlos? Entonces le decían: ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer esto, estos mandamientos, tienen que cumplir el Talmud, tienen que cumplir la Torá, tienen que hacer esto. Le ponían una cantidad, pero ellos no lo practicaban, no lo obedecían. Entonces Jesús los condena por esto. Mateo 23:4. ¿Por qué? Porque atan cargas pesadas. Mucha atención. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto es calificado como ¿qué? No los oigo. Hipocresía. Es un hipócrita el que le dice a la gente: hagan esto, y él hace lo contrario. Le pone cargas, le pone leyes, le pone órdenes, pero él no las cumple. Como el papá que le dice al hijo: ¿qué son esas horas de llegar? Borracho. ¿Cómo se atreve usted a decirle eso si a usted le acaba de pasar el guayabo? La noche anterior usted se pegó un jarterón miedoso. Ya le pasó porque le hicieron un caldo caballuno. ¿Con qué autoridad le dice a su hijo algo que usted no puede cumplir? ¿Me están entendiendo? Para que yo le pueda exigir a mi hijo algo, yo tengo que darle ejemplo. Pero ¿cómo me atrevo yo a juzgarlo? Es que se larga de mi casa sin vergüenza. ¿Y usted qué es? Usted está peor que él. Eso es lo que Jesús condena. ¿Por qué lo juzgas cuando tú tienes un árbol dentro de tu ojo? Cuando tienes una viga, saca primero tu pecado para que puedas sacar el pecado de tu hijo. ¿Alguien me está entendiendo? Ahora, si tú no tienes la viga en tu ojo, ¿puedes juzgar a tu hijo con autoridad? Claro que sí, porque tú tienes autoridad espiritual. Porque si yo a mi hijo le estoy dando un buen ejemplo, le exijo que él también dé un buen ejemplo. Pero yo no puedo exigirle algo que yo no estoy viviendo. ¿Alguien me está entendiendo? Tercero, ¿por qué eran hipócritas los escribas y fariseos, según Jesús? Porque colocaban en sus frentes y brazos la palabra de Dios, pero no la obedecían. Voy a hablar de esto. Lea conmigo otra vez. ¿Qué hacían? Colocaban en la frente y en los brazos la palabra de Dios, pero no la obedecían. Lea conmigo, ya le explico este versículo. Mateo 23:5. Antes
hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Repita por favor esta frase. Eran hipócritas, ¿por qué? Porque hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Voy a hablar un poquito de esto. ¿Alguna vez han visto una fotografía de un judío ortodoxo orando? ¿Alguien ha visto alguna vez? ¿No han notado que él tiene una cajita aquí en la frente? ¿Cuadradita? ¿No? ¿Ni idea? Bueno, de vez en cuando entre y busque algo para que examine. ¿No ha notado que se amarran una cosa de cuero en la mano? Como que se la aprietan y por acá arriba queda como otra cajita. Pues déjeme decirle qué son esas cajitas. Esas cajitas que usan los judíos en la frente. Yo sé que ahorita al salir más de uno va a ir a entrar judío orando y ahí va a encontrar la cajita en la frente. Esa es una cajita de cuero. Esta también. A esas cajitas los judíos le llaman tefilín. Fue traducido mal, como siempre, como filacterias. Filacterias es una palabra que significa amuleto. La palabra filacterias viene del griego filacterium o del latín filacterias, que significa amuleto. A los judíos no les gusta usar la palabra filacterias porque la palabra amuleto significa protección, lo cual va en contra de su religión. Usted sabe que el pueblo de Israel, el mayor pecado que cometían antes de la diáspora judía del año 70 era la idolatría, y por eso fueron dispersados por las naciones. Así que hoy en día los judíos son radicales con la idolatría, nada de idolatría. Así que cuando tradujeron la palabra tefilín, no sefilín, tefilín, esta palabra significa una cajita de cuero donde los judíos anotaban versículos de la palabra del Señor, como el que estudiamos en Deuteronomio hace poco. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Quién recuerda eso? Lo estudiamos hace poco. Esa palabra la escribían en papelitos, lo doblaban y luego lo colocaban dentro de esas cajitas. Esas cajitas contenían la palabra, y eso es lo que Jesús está diciendo. Colocan la palabra sobre sus frentes y brazos, pero no la ponen en práctica. Ahora, extienden los flecos de sus mantos. Los judíos cuando van a orar, cuando entran a la sinagoga, se colocan una túnica, como una especie de chal, como usan las señoras, pero esos chales llevan unas tiras, no sé si tampoco las han visto, son unas tiras como unos flecos. A esos flecos Dios se los ordenó hacerlos para que ellos recordaran los mandamientos, y eso es lo que Jesús está criticando. Así que por favor, repítame el versículo 23:5 para que los hermanos puedan entenderlo. 23:5, ¿qué dice? Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, agrandan esas cajitas y extienden los flecos de sus mantos, los alargan, pero todo es mentira. Esos flecos que ellos alargan le llaman talif, esos flecos de colores. La idea del talif es que ellos al verlo recuerden la palabra de Dios, esté escrita esa palabra a través de esos símbolos. Las filacterias hacen lo mismo, le recuerdan la palabra de Dios, pero la idea no era solo que la recordaran, sino que la pusieran en práctica. Entonces recuerde que los judíos no les gusta la palabra
filacterias, sino la palabra hebrea tefilín, que es la palabra que es la verdadera palabra, porque la palabra filacterias traduce amuleto, algo que los judíos no aprueban. Voy a hablarles de esto, pero vamos a verlo en práctica. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Vamos a ir a esa ley y la vamos a estudiar. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, repita duro, que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Ojo, ¿a dónde tenían que estar las palabras? En el corazón. El corazón en la Biblia, ¿a qué se refiere? A la mente. La repetirás a tus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estará como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Así que los judíos tomaron literalmente esta palabra. La palabra dice que tenían que atar la palabra a sus brazos. Entonces hicieron los tefilín o filacterias, que tenían que llevarla como frontales en medio de sus ojos. Entonces hicieron una filacteria o tefilín para la frente. Pero lo que se les olvidó es que tenían que llevarla al corazón. ¿De qué te sirve llegar a tu casa y en la pared la palabra de Dios? Hermoso cuadro, palabra de Dios. Volteo, palabra de Dios. Volteo, palabra de Dios. Palabra de Dios. Por todos lados hay palabra de Dios. Pero la palabra está pegada ahí, pero no está en el corazón. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve cargar una filacteria tuya que dice Cristo, cuando tú con esa misma mano la usas para pecar? No sé si me entiendes. Ahí dice Jesús en la manilla, pero con esa es la que fumas. En tu anillo dice Cristo vive, pero con esta no digo ni qué más puedes hacer. Entonces eso es lo que Jesús critica. Si tú tienes algo alusivo a Jesús en tu casa, en tu frente, en tus paredes, en cualquier lugar, en tu cuerpo, es porque estás viviendo esa palabra, porque la tienes en el corazón y no solo en una pared colgada haciendo nada. A eso Jesús le llama, no oigo, hipocresía. Deuteronomio 11:18. Vamos a seguir hablando de las filacterias, del tefilín. Deuteronomio 11:18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. ¿A dónde hay que llevar primero la palabra? Al corazón. Y en vuestra alma. Y la ataréis como señal en vuestra mano, y serán frontales entre vuestros ojos. Por favor, repíteme otra vez el versículo. Por tanto, pondréis mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Entonces, ¿cuál era la hipocresía de los fariseos y escribas? Cumplían la mitad de ese versículo. Ataban la palabra en sus frentes, la ponían en sus manos, pero nunca la llevaron ¿a dónde? Al corazón. ¿De qué sirve esto? ¿De qué sirve que tú sepas harta Biblia? Cada vez que toco un tema parecido a este, recuerdo cuando yo empecé mi vida cristiana hace ya más de 30 años.
A los 6 meses de convertido, yo entré al instituto bíblico. No sabía ni dónde quedaba Génesis y entré a hacer un instituto bíblico. Pero lo hice porque Dios me mandó. Entonces yo entré al instituto bíblico y había un joven que participaba en las clases y sabía mucho. Y yo quedé admirado. Yo decía, uy, algún día me gustaría saber todo lo que ese muchacho sabe. Preguntaba, hablaba, salíamos al descanso a tomar un refrigerio y ese joven hablaba y la gente le hacía corrillo y charlaba. Yo era un jovencito recién llegado al ministerio, al instituto, estaba en mis años 20, todavía jovencito, y yo me paraba en el patio y un día me paré y hice esta oración: Señor, yo quiero ser algún día como ese joven. Yo le dije al Señor. Yo sé que de pronto van a decir que es mentira, pero el Señor me habló ese día y me dijo a mi espíritu, como me habla Él: no me pidas ser como Él, porque Él es un homosexual. Yo no lo podía creer lo que el Señor me estaba diciendo. ¿Cómo así que es un homosexual este hombre que sabe tanta Biblia? Pues ¿cómo le parece que unos meses después fue expulsado porque lo descubrieron en el instituto cometiendo ese tipo de pecado? Entonces, hermano, a usted de nada le sirve saber harta Biblia. Usted puede saber más Biblia que yo. Usted puede ser un devorador de libros. Usted puede conocerse la palabra al derecho y al revés. Usted puede ser un erudito. Usted puede ser un rabí. Pero si todo lo que usted sabe no lo pone en práctica, usted es el peor de los hipócritas. La palabra hay que llevarla al corazón, al alma, antes que a la biblioteca, que a los libros, que a cualquier cosa, que a la pared, que al cuadro, que a la manilla que dice Jesús. Eso es lo de menos, hermano. La palabra hay que vivirla, porque de lo contrario somos los fariseos y los escribas del siglo XXI. Alabado sea el nombre de Jesús. Lea el libro de Números, capítulo 15, versículo 37 al 41. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja o fleco de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis y os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces aquí ya me habla de franjas. ¿Cómo se llamaban las franjas? Ya les olvido. Talif. T-A-L-I-F. Talif. Perdón, al final. Talit. Ese talit o franjas eran con el propósito, el mismo propósito que las filacterias o tefilín, de poder mantener al pueblo pegado a la palabra, que no se les olvidara los mandamientos. Hoy en día, en días de Jesús, estos fariseos y escribas usaban el talit, los flecos, usaban el tefilín o filacterias en sus brazos, y todo esto lo hacían para ser, dígalo, vistos por los hombres, y que todos los hombres los llamen rabí, maestro, y que todos los inviten a las mejores fiestas sociales y les den el primer puesto en la sinagoga y les den el primer puesto en las cenas.
¿Qué buscaban realmente estos escribas? Ser admirados por su religiosidad. Que todo el mundo dijera, no, es que como este rabí no hay nadie. Este es un hombre de Dios, un hombre santo. Ahora yo me pregunto, ¿será que hoy en día muchos nos quieren vender esa idea de que son los megasantos? Los superungidos que uno dice, no, yo para llegar a esa dimensión de ese hombre estoy a años luz. No, ese hombre es súper espiritual, mega, súper recontrasanto. Yo siempre les he dicho de dónde vengo, del bajo mundo. La verdad, hermano. Pero yo oigo a predicadores que les da pena hablar de su pasado. Entonces uno cree que bajaron del cielo, como que se cayeron y vinieron acá, y uno dice, ese man es súper santo. Mentiroso. Su pasado dice lo contrario. Todos somos pecadores. Todos los días peca el pastor Abraham, harto. Esta mente lo traiciona a uno falla. Todos los días nos equivocamos, todos los días pecamos. Pero sigo en la batalla, peleo contra este cuerpo, lucho para doblegarlo. He peleado la buena batalla de la fe, dijo el apóstol Pablo. He guardado la palabra, he guardado mi fe. Por lo demás, Dios me está guardada la corona de vida, la cual me dará el Señor fiel y justo, y no me la dará solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Todos los días nos enfrentamos contra esta carne. Así como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librara de este cuerpo de muerte? Porque quiero hacer el bien y termino haciendo el mal, y descubro que hay una guerra en mi ser. Hay algo que no me deja cumplir lo que yo quiero hacer. Hay una pelea dentro de mi ser. La carne se pelea con el espíritu contra la carne, y hay una guerra interior. Todos los días debemos orar, madrugar a buscar al Señor para poder mantener controlado este demonio, esta carne. El peor enemigo del hombre no es Satanás. Olvídese, el peor enemigo del hombre es su propia carne, sus concupiscencias. Por eso que Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya soportado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le dará cuando venga por segunda vez. Hay que pelear contra esta carne. Todos los días hay luchas. Entonces mi pregunta es, ¿y qué va a pasar con ese cristiano que nunca ora? Ese cristiano que le da una jartera a orar. Ay, no. Los martes y los viernes. Ay, no. Ahorita estoy viendo el desafío. No puedo. Yo quisiera. No. Hay que leer la palabra. Ay, no. Estoy leyendo con Dorito, Yayita, y estoy a huevo duro, y yo no puedo. ¿Qué va a pasar con ese cristiano que le da pereza a lo espiritual? Que lo único que quiere ver televisión, novelas. El diablo lo azota, lo zarandea, lo pisotea. Es el cristiano que vive bailando los ojos por todas las calles. Muchacha que ve, es un bailarín impresionante, no puede controlarse. Es un hombre que a toda hora anda desesperado. Es la muchacha que le compró la faldita y le llegó por acá, entonces le quita 10 centímetros más, porque dice está muy larga, no está a la moda. Es la muchacha que compra el vestido y le quita 3 botones. No entiendo por qué. ¿Entienden? La carne las domina. No hay nada de espiritual en esa persona. Y eso es lo que Dios califica como ¿qué? Hipocresía. Venimos a la iglesia, nos mostramos como cristianos, pero saliendo de la iglesia somos demonios, diferentes, nos transformamos. Y eso es lo que Dios aborrece. El cristiano tiene que ser el mismo en la iglesia, en su casa, en el Transmilenio, en la oficina, en la calle. Ese es el cristiano. Así que, hermano, eso es lo que Dios detesta. Cuarto, ¿por qué Jesús califica de hipócritas a los escribas y fariseos? Porque hacían todas estas cosas que ya le enseñé,
No porque amaran a Dios, sino para ser admirados y respetados por la sociedad judía. Ellos lo hacían para ser famosos, que la gente los reconozca, que la gente diga, wow, es que como este hermano no hay otro. Cuidado con eso, hermano, porque yo no lo digo, lo dice Jesús. Mateo 23, 6 y 7. Dice que estos hipócritas aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que todos los hombres los llamen Rabí, Rabí. ¿Qué significa Rabí, Rabí? Maestro. Entonces Jesús a esto les llama hipócritas. Extienden los flecos, el talit, se colocan sus filacterias en la frente, en sus manos, muestran una apariencia de piedad, enseñan la palabra, se muestran como grandes rabinos, pero todo lo que enseñan no lo ponen en práctica. Le ponen cargas pesadas a los demás, pero ellos ni con un dedo quieren moverlo. Y todo esto lo hacen para que la gente los admire, lo vean. ¿Cuál es la enseñanza que me deja esto? Que entre más Biblias tú sepas o yo sepa, debemos ser más sencillos. Que no dejemos que lo que sabemos se nos suba a la cabeza. Que no te vuelvas orgulloso. Que si Dios te ha dado sabiduría, dale gloria a Dios. Pero nunca te envanezcas, porque lo que tienes te lo dio Dios. Dios te lo entregó. No es tu conocimiento, no es tu capacidad, no es tu sapiencia ni tu intelectualidad. Es la gracia de Dios. ¿Ustedes sabían que yo era el peor lector que existía? Yo era un terrible lector. Y le voy a explicar por qué. Contaba con 6 años. La época de los dinosaurios. Y estaba en primero de primaria. En esa época no había que ¿cómo era? Preescolar, bueno, toda esa vaina. Para llegar a primero tiene que hacer uno como 10 años. Bueno, yo estaba en primero y estaba estudiando la cartilla Coquito, se llamaba la cartilla Coquito. Y entonces se supone que yo ya sabía leer, ¿no? Ya tenía que saber leer frases. Yo amo a mi mamá y mi mamá me ama. Y entonces me pasaron a leer la cartilla Coquito. Y yo estaba tan nervioso y tan asustado que no di bola con la Coquito, ni hice el Coquito, de verdad. Quedé paralizado. Y los alumnos, los compañeros, se burlaron de mí. Me hicieron el bullying. Así que de los primeros que le hicieron bullying fue a mí. Pues déjeme decirle que eso me traumatizó. Usted no va a creer que eso me traumatizó de por vida. Me quedó un complejo tan tremendo que yo no era capaz de leer en público. No podía. Yo leía muy bien, pero solo. Pero que me pusieran a leer delante de alguien, yo no era capaz. Literalmente no era capaz. Llegué al bachillerato. En esa época no había nada de 11, no, era bachillerato. Y yo no era capaz de leer. Cuando me decían que leyera, estaba yo enfermo. No, yo no era capaz, me daba nervios. ¿Cómo le parece que Dios me llama a ser pastor? Y una de las tareas de un pastor es leer y leer en público. ¿Cuándo derrotó el Señor eso? Cuando yo le entregué esta carga al Señor. Cuando yo por primera vez me atreví a hablar en público, me paré, ¿saben dónde? En la cárcel Modelo de Bogotá, ante una cantidad de hombres espirituales. Y ese día que yo me paré ante esos ojos espirituales, yo le dije al Señor: Señor, tú sabes mi problema, pero yo en el nombre de Cristo me aferro a ti. Y empecé a leer. Para la gloria de Dios, desde ese día jamás
volví a tener problemas porque le entregué mi carga al que vive por los siglos de los siglos. Haga lo mismo. Si usted tiene algún problema, entrégueselo a Dios. Cambio de punto. Segundo en número Romanos, el verdadero discípulo. No sé si hay alguno por aquí. Lea conmigo. La hipocresía religiosa de los escribas y fariseos debe estar alejada de un discípulo de Jesús. ¿Hay algún discípulo de Jesús? Si usted es un discípulo de Jesús, estas malas costumbres de los escribas tienen que estar lejos. Primero, el verdadero discípulo de Cristo. Y eso que ahorita me dijeron que estaban aquí, ¿no? El verdadero discípulo de Cristo no busca el reconocimiento de los hombres. No buscan que lo aplaudan, que lo admiren. No. Mateo 23, 8. Y voy a leer el versículo 10. Me voy a saltar un versículo para que entiendan lo que quiero decir. Mateo 23, 8 y 10. Pero vosotros, discípulos de Cristo, pero vosotros no querráis, no busquen que lo llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No busquen que lo llamen maestros, rabinos, no, porque uno solo es nuestro maestro. Y todos nosotros somos hermanos, somos iguales. No hay tal cosa como que yo soy superior a usted. Versículo 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Lee conmigo. Si somos verdaderos discípulos de Cristo, respetaremos las enseñanzas del maestro. ¿De cuál maestro? Jesús. Si somos verdaderos discípulos de Cristo, veremos a nuestros hermanos como iguales a nosotros. Yo no soy superior a ustedes, hermano. Alguien dirá, ¿y entonces por qué se sube en esa plataforma? Porque soy chaparro, hermano. Y si me hago abajo no me ven. No es otra la razón. Pero los dos somos ¿qué? Iguales. Yo no soy superior a usted. Es más, creo que usted tiene muchas ventajas sobre mí. Si hay un incendio acá, creo que el último en llegar afuera soy yo. Si hay un terremoto, igual. Tiene muchas ventajas usted sobre mí. Un verdadero discípulo de Cristo no se siente superior a su hermano. Segundo, el verdadero discípulo de Cristo reconocerá a Dios como su único Padre. A nadie más. Mateo 23, 9. Jesús dijo: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Alguien dirá: uy, pastor, pero yo a mi papá le digo, siempre le he dicho Padre. Ya, tranquilo, no se me condene tan rápido. Va a entender las cosas de qué está hablando Jesús. Lea conmigo. Solo Dios es nuestro Padre. Por tanto, no debemos atribuir títulos distintivos a ningún hombre. ¿A qué títulos me refiero? Reverendo, padre o doctor. Cuidado con esto. Estamos hablando a nivel espiritual. Porque cuando usted va al médico y le dice doctor, eso ya no tiene nada que ver con lo espiritual. O cuando usted le dice a su papá, padre, no tiene nada que ver porque esto no es nada espiritual. O cuando usted le dice a un pastor, reverendo, error. Cuando usted le dice a un sacerdote católico, padre, triple error. O cuando usted le dice a un pastor, reverendo. O le dice a ese pastor, doctor, el doctor fulano. ¿Cuál doctor, hermano?
La palabra doctor traduce maestro. Error. Nunca le des títulos a un hombre espiritual, reverendo, doctor o padre. Error, dice Jesús, porque uno solo es nuestro Padre y uno solo es nuestro Maestro. He escuchado, yo lo he escuchado con estos ojazos, con estas orejas tapatías. Cristianos decirle a un cura, padre. Qué bárbaro. Que un cristiano que tiene la luz de Cristo le diga a un sacerdote, padre. Yo ni siquiera le digo sacerdote, olvídese. No lo son. Son herejes, enseñan la mentira, enseñan la idolatría, promueven el pecado. Jamás le diría padre a un hombre de estos. Esta prohibición debe ser aplicada cuando se trata de relaciones espirituales. Es decir, cuando usted le habla a un pastor y le dice reverendo. Cuidado con esos títulos, hermano. Cuidado con decirle a un pastor doctor. Yo a veces oigo en la conferencia con el doctor fulano. No voy a dar títulos, nombres, pero ese cuento de que vamos a tener una conferencia con el doctor. Ese titulito de doctor a un teólogo le sobra. Venga el miércoles, le voy a hablar de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Venga, hermano, en vez de ver el desafío, venga y va a ver cuánto aprende. Vamos a ver si ese cuento de la apóstol fulana de tal, la apóstol, el apóstol y la apóstol, o el apóstol y la profeta, ¿eso es bíblico? Venga el miércoles y hablamos de eso. Cuando se trata, lea conmigo, de relaciones familiares, académicas o profesionales, ¿qué pasa? No hay restricción. Voy a ir donde el doctor fulano de tal porque me está doliendo la espalda. Doctor, buenos días. ¿Quién es? Es un abogado, un médico, bueno, lo que sea. ¿Hay problema? No, no hay problema. Va a visitar al abuelito. Hola, padre. ¿Hay problema? No, no hay problema. El problema es cuando le atribuimos estos títulos a alguien que está en el ámbito espiritual. No me diga reverendo, porque lo mando para el reverendo carajo si me dice. No me diga doctor, yo no soy doctor, yo soy pastor. No me diga apóstol porque soy pastor. No me diga reverendo ni padre porque solo hay un Padre en los cielos que se llama Dios. ¿Cómo le digo? Dígame pastor. Si no le gusta decirme pastor, pues dígame Abraham, ese es mi nombre. Bonito, ¿no? Pero nunca me diga reverendo, ni doctor, ni padre. Hay hermanos que a veces me dicen, pastor, es que usted es mi padre. No, yo no soy su padre espiritual. Qué pena, su padre espiritual es Dios. Yo no soy más que un pastor que por misericordia les comparte lo que Dios me transmite a mí en mis estudios, en mi oración y en mi entrega diaria con el Señor. Tercero, el verdadero discípulo de Cristo sirve a su prójimo y no espera ser servido. Ahí sí. El verdadero discípulo de Cristo sirve a su prójimo, pero no espera ser servido. Eso fue con lo que Jesús enseñó y terminó este estudio. Bueno, al menos por hoy, ¿no? Porque falta enseñar la mitad. Se la voy a enseñar la otra semana. Mateo 23, 11 y 12. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que es el mayor entre vosotros, ¿te crees el mayor? Claro, pastor. Imagine, yo estudié el Instituto Bíblico, luego hice especialización en Harvard, después hice una doctorado en Júpiter. Claro que soy superior. Listo, hermano, no hay problema. Entonces, sirve a tus hermanos, sírvelos.
Eso fue lo que hizo Jesús. Servir. Porque yo no vine al mundo para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate de todos. Eso fue lo que Jesús hizo, servir. No. Yo no puedo hacer eso. Yo soy el líder del ministerio. No, eso a mí no me corresponde. ¿No le corresponde? Entonces tú no deberías ser líder, porque el líder es el que debe servir a los demás. Y termino con esta frase: la verdadera grandeza de un discípulo de Cristo está en servir y no en ser servido. Alabado sea el nombre de Jesús. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.